Faltaban pocos minutos para las 8 de la mañana cuando el último misil que le quedaba a Irán salió de su lanzador. No salió de una batería costera ni de una plataforma móvil de esas que cambiaban de posición cada 6 horas para escapar de los aviones de reconocimiento que las cazaban. Salió de un túnel excavado en una montaña de la cordillera de Zagros, el mismo túnel que la operación Epic Fury había pasado 60 días intentando encontrar sin conseguirlo nunca. Un túnel que había sobrevivido a cada pasada de satélite, a cada vuelo de vigilancia, a cada esfuerzo de inteligencia de señales que el ejército más poderoso del mundo logró sostener durante 2 meses de guerra. Un túnel que un general de brigada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica había mandado construir con un solo propósito: sobrevivir a exactamente lo que le había pasado a todo lo demás. Ese general había visto, desde adentro de esa montaña, cómo se destruía todo lo demás. Cada lanzador de su cuerpo, cada batería costera, cada plataforma móvil que había disparado contra el Abraham Lincoln y los buques que lo escoltaban durante 60 días de combate continuo. Cada instalación que el programa de misiles de Irán había tardado 30 años en levantar. Todo localizado, todo atacado, todo destruido. Los reportes le llegaban uno tras otro desde las primeras semanas de la guerra. Esta batería caída, aquel lanzador eliminado, esta planta golpeada, aquel programa terminado. Y él se quedó en su túnel, con el misil frío, la energía apagada, sin emisiones, esperando. No porque creyera que Irán fuera a ganar, había dejado de creer eso desde la 3ª semana. Esperó porque le quedaba una sola cosa, y tenía la certeza de que usarla era la única decisión que aún le pertenecía. A esa hora de la mañana, tomó esa decisión. El Abraham Lincoln ya sabía que algo se acercaba desde más de 3 horas antes. La suboficial de primera clase, Sara Reyes, llevaba despierta desde la madrugada. No porque su turno se lo exigiera, sino porque en 16 meses, en ese destacamento, había desarrollado una incapacidad muy particular. No podía dormir cuando algo en el panel de emisiones electrónicas se sentía fuera de lugar. Y esa madrugada algo en ese panel se sentía fuera de lugar de una manera que ella no lograba explicar todavía. Cualquiera que haya trabajado de noche conoce esa sensación, ese peso en el pecho que no tiene nombre, pero que nunca se equivoca del todo. Llevaba casi 1 hora y media sentada frente a su pantalla de sensores pasivos cuando apareció la señal de calibración. Banda estrecha, cifrada, 4 décimas de segundo de duración, proveniente de una posición que jamás había figurado en ninguna lista de recolección en 60 días de guerra. Registró la transmisión y redactó el reporte en 4 minutos. La respuesta llegó poco después y era distinta a cualquier respuesta que hubiera recibido en toda la guerra. El contraalmirante Carver la había leído en persona, la formación entera pasó a alerta máxima, y a ella le ordenaron seguir recolectando y actualizar la estimación de posición de forma continua hasta nueva orden. Entre el momento en que Carver leyó ese reporte y el momento en que el misil salió del túnel, transcurrieron 3 horas y 3 minutos. Fue el mayor tiempo de aviso que la formación había tenido para un arma aislada en 60 días de combate sostenido. 3 horas y 3 minutos para construir la mejor defensa posible contra el último misil que Irán dispararía jamás. No fueron suficientes, y no porque la formación fallara, ni porque la tripulación hiciera algo mal, sino porque el misil que salió del túnel no era la misma arma que el Abraham Lincoln había enfrentado antes. Irán había pasado 3 semanas después del enfrentamiento anterior con el sistema Khorramshahr, estudiando exactamente cómo había sido derrotado, y 4 semanas más rediseñando la arquitectura que había hecho posible esa derrota. La vulnerabilidad del enlace de datos que antes permitía engañar la guía quedó eliminada. El patrón de corrección terminal que un sistema de control de fuego bien entrenado podía anticipar en parte fue aleatorizado más allá de cualquier anticipación posible. La versión que salió del túnel, el Khorramshahr 4, había sido construida específicamente como respuesta a cada solución que el Abraham Lincoln había encontrado contra la versión anterior. El general llevaba 60 días en ese túnel, pero no había estado quieto ni un solo día de ellos. El sistema de control de fuego empezó a construir soluciones de intercepción en el instante en que el contacto apareció en el radar. Trayectoria balística limpia,
Ascenso pronunciado. El sistema generó probabilidades, 71% en la primera solución, 68% en la segunda. Eran los mejores números que ese sistema podía producir contra ese tipo de blanco, los mismos números que habían dado derribos contra todos los demás misiles balísticos iraníes enfrentados en 60 días de guerra. El primer interceptor salió con la solución del 71%. Llegó al punto de intercepción calculado y el misil ya no estaba ahí. El contacto había cambiado su trayectoria en los segundos finales, no de forma dramática, no lo suficiente para parecer una maniobra evasiva vista desde lejos, solo lo suficiente para no estar donde la solución decía que estaría. El interceptor detonó en aire vacío, a 240 metros de la posición real del misil. 240 metros, la diferencia entre un derribo y nada, decida en el tiempo que tarda un parpadeo. El segundo interceptor había estado construyendo una solución actualizada desde el instante en que se lanzó el primero. Mejor geometría, ventana de predicción más estrecha, la computadora de control de fuego haciendo exactamente aquello para lo que había sido diseñada, contra un blanco para el que ya no servía. El interceptor subió, giró, descendió hacia el punto señalado. El misil corrigió otra vez. 190 metros. Otra detonación en un aire que ya no contenía al blanco. 2 interceptores perdidos, el contacto seguía cayendo, y el Centro de Información de Combate ejecutaba cálculos contra un arma que ya había demostrado 2 veces que esos cálculos no importaban. El tercer interceptor salió con la solución más precisa que el sistema Aegis podía producir. Ventana de predicción mínima, la geometría de intercepción más cerrada posible, cada variable optimizada al máximo. El misil corrigió una vez en la aproximación final y el interceptor se adaptó. Corrigió de nuevo un segundo con 8 décimas antes del impacto, y esa segunda vez el interceptor no logró adaptarse. Detonó a 8 metros del fuselaje, dentro del radio de fragmentación letal de su propia ojiva. El patrón de fragmentos golpeó la sección delantera del Khorramshahr 4 en 4 centésimas de segundo y destruyó el sistema de guiado. Cada sensor, cada superficie de control, cada componente que había estado ejecutando esas correcciones quedó reducido a fragmentos que se separaron del fuselaje en una nube de restos a 3.600 metros sobre el mar Arábigo. La ojiva sobrevivió. 15 kilogramos de carga explosiva intactos, todavía sujetos a un fuselaje que se desintegraba, sin guía, sin control, cayendo. Lo que el Abraham Lincoln enfrentaba ya no era un misil. Era una masa de 100 kilogramos entre ojiva y restos estructurales, girando sobre sí misma a través de 3.600 metros de aire abierto, a 11 veces la velocidad del sonido. Su trayectoria ya no la definía ningún sistema de guiado, sino la forma exacta en que la fragmentación había separado la sección delantera de la trasera, generando una rotación de caída que ningún cálculo anterior a ese instante podía haber previsto, porque nadie podía prever cómo se repartirían los restos. El contraalmirante Carver ordenó la maniobra de emergencia segundos después. 100.000 toneladas de portaaviones forzando cada eje al máximo para sacar el casco de la trayectoria de impacto proyectada de un contacto cuya trayectoria proyectada cambiaba con cada giro de su caída. Esa maniobra funcionaba contra un misil guiado porque desplazaba el casco del punto final que calculaba la guía enemiga. Contra algo que ya no tenía guía, no había una solución de la cual alejarse. Solo quedaban la caída, la gravedad y los 3.600 metros entre el campo de restos y la cubierta de vuelo. Aún así, Carver dio la orden. El sistema Phalanx Defensa Cercana se activó cuando el contacto bajaba por los 900 metros. El radar de puntería intentaba sostener una solución sobre un eco que cambiaba de forma cada 3/4 de segundo, porque el campo de restos giratorio presentaba superficies distintas al haz en cada instante. Aparecía limpio durante 3/4 de segundo, luego giraba hacia una geometría que dispersaba el haz sin devolver nada, y reaparecía 14 metros más allá de su posición anterior. El cañón trazó el contacto en la primera ventana limpia y disparó. Los proyectiles cruzaron la distancia hasta el punto de intercepción, y para entonces el contacto ya había girado hacia otra orientación, desplazándose 11 metros.
Los proyectiles pasaron por el espacio que el contacto había ocupado un instante antes. Fallaron. El cañón reajustó y disparó de nuevo en la siguiente ventana. Esta vez alcanzó apenas el borde del campo de restos, no la sección de la ojiva, y lo dispersó todavía más. El contacto estaba a 540 metros. El cañón disparó una tercera ráfaga a 360 metros, y esta vez los proyectiles encontraron la sección estructural que unía la ojiva con el resto de los escombros y la perforaron. La ojiva se paró de lo que quedaba del fuselaje. Ambas piezas cayeron ahora en trayectorias distintas hacia el barco. La sección de la ojiva entró en la zona final de su caída a 240 metros por encima de la cubierta de vuelo del Abraham Lincoln, todavía en caída libre. Su sistema de iniciación estaba diseñado para un impacto perpendicular, con la proa por delante. En cambio, detonó en una geometría oblicua, girando sobre sí misma. Fue una iniciación parcial, no la liberación completa de los 1.500 kilogramos de carga, no la detonación total que ese general había estado guardando durante 60 días, sino una explosión parcial, a 240 metros directamente sobre la cubierta del portaaviones más poderoso del mundo. La onda de choque golpeó la cubierta pocas centésimas de segundo después de la iniciación. Todo lo que no estaba asegurado se levantó al mismo tiempo. 3 aviones que no habían llegado a tiempo al hangar, mientras las tripulaciones trabajaban tan rápido como los elevadores lo permitían, recibieron el impacto completo de la explosión. El tren de aterrizaje colapsó en 2 de ellos. El vidrio de la cabina del tercero se agrietó por toda la costura delantera. La onda que golpeó la isla de la superestructura llegó directamente desde arriba en vez de desde un costado y recorrió todo el exterior de la isla, desde la antena más alta hasta la línea de flotación, en apenas 1/10 de segundo, flexionando la estructura en toda su altura bajo una carga para la que nunca fue diseñada desde esa dirección. 3 ventanas del puente se rompieron hacia adentro al mismo tiempo. El vidrio viajó por el puente convertido en fragmentos a la velocidad de la onda, y 2 miembros de la tripulación de guardia recibieron cortes en piel expuesta, ninguno de riesgo mortal, ambos necesitando atención médica inmediata. El barco se inclinó 1 grado con 2 décimas hacia un costado por la presión asimétrica de la explosión, que golpeó la isla de forma más directa que el casco, y se enderezó 9 segundos después, cuando la distribución de peso se reacomodó en los compartimentos bajo la cubierta de vuelo. La vibración que recorrió toda la estructura del barco produjo un sonido que, según describirían después los tripulantes en camarotes, comedores y salas de máquinas, no se parecía a nada de lo escuchado en 60 días de guerra. No más fuerte, sino más cercano. La diferencia entre una onda que llega a través del agua y una que llega a través del aire. 23 tripulantes resultaron heridos en todo el barco, 4 de gravedad. 2 radares en la parte alta de la isla quedaron fuera de servicio, con sus soportes de antena cediendo bajo una carga descendente para la que el montaje nunca fue clasificado. Un incendio se inició en el compartimento de comunicaciones del segundo nivel de la isla por fallas eléctricas en sistemas que operaban a plena potencia durante el combate y se extinguió en 5 minutos y 17 segundos cuando actuó la supresión automática. Un compartimento de proa perdió energía por una falla en el sistema eléctrico. El Abraham Lincoln estaba dañado. El Abraham Lincoln seguía completamente operativo. En la sala de guerra electrónica, Reyes no había dejado de trabajar desde que apareció aquella primera señal. Durante cada minuto de las 3 horas y 13 minutos entre su primer reporte y el lanzamiento del misil, estuvo recolectando la señal de calibración, no solo rastreándola, sino analizando el patrón de reflexión que generaba en el terreno montañoso que rodeaba su origen. Una transmisión que sale de un túnel se propaga hacia el exterior por la boca del túnel y se refleja en las paredes rocosas cercanas, con ángulos que dependen de la geometría de la entrada y de las caras de roca circundantes. Esas reflexiones llegan al sensor con retrasos y frecuencias levemente distintas a las de la transmisión directa, y ese patrón de retrasos y variaciones es único para cada punto de origen. Con suficiente tiempo de recolección, ese patrón se convierte en una posición. Reyes había estado construyendo esa posición desde la primera hora, refinándola con cada transmisión nueva, con cada minuto adicional de datos.
Para las 6 de la mañana ya tenía la boca del túnel localizada con un margen de error de menos de 40 metros. Para las 7, menos de 19. Cuando el misil salió y la señal se cortó, tenía 3 horas y 13 minutos de datos acumulados y una posición fijada con una precisión de 8 metros. La solución de puntería más exacta producida en 60 días de guerra, construida a partir del eco de una transmisión sobre la pared de una montaña, quedó lista minutos después del impacto. El contraalmirante Carver miró esas coordenadas en su pantalla. Las miró durante mucho más tiempo del que había mirado cualquier otro dato de puntería en toda la guerra. Luego miró el reporte de daños que seguía llegando desde los compartimentos inferiores. 23 heridos, 4 de gravedad, 2 radares fuera de servicio, un incendio ya apagado. Después miró el inventario de misiles de crucero disponibles en las celdas de lanzamiento vertical de su propia pantalla, cada uno de los que quedaban en los buques de escolta del Abraham Lincoln, después de 60 días de operaciones de combate continuas contra el arsenal de misiles más extenso de todo Oriente Medio. Ahí, frente a esas coordenadas exactas de un enemigo que ya no tenía nada más que disparar, Carver se enfrentaba a una pregunta que ningún manual resuelve del todo. ¿Qué tan justo es responder con toda la fuerza disponible contra quien ya se quedó sin nada? ¿Y qué tan responsable es guardar esos misiles para una amenaza que todavía no se sabe si existe? Cualquiera que haya tenido que decidir algo importante con información incompleta, sabiendo que cualquier camino tiene un costo que alguien más va a pagar, entiende ese peso. No hay una sola respuesta correcta ahí, solo la que cada uno hubiera tomado en su lugar, con el mismo reloj corriendo y la misma incertidumbre sobre lo que vendría después.